Estamos con el Padre Carlos Roseli Almeida, párroco de Nuestro Señor la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa para la Cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Hoy vamos a hablar sobre el FODA o el DAFO. Un DAFO, un FODA patriota, un DAFO sobre el Perú. Padre, ¿cuáles son las oportunidades del bicentenario de la independencia del Perú? Yo creo que primero hay que hablar de las fortalezas para ir en orden. FODA, Sí, doctor. F, fortalezas. O, oportunidades. sí. D, debilidades. A, amenaza. Entonces empecemos por las fortalezas. Ya. ¿Qué fortalezas tiene el Perú? Tiene una historia rica, tiene un patrimonio cultural muy variado, tiene piedad, algo que ya no se ve en otros países. Es una fortaleza, la piedad del pueblo peruano. No estoy diciendo que todo es color de rosa en el tema de la piedad, pero en líneas generales la gente va a las procesiones. Es verdad que hay que evangelizar y hay que enseñar a la gente a vivir mejor la misa y hay que catequizar, hay mucha ignorancia religiosa, pero en líneas generales hay una piedad que puede ser la base para luego profundizar en temas de fe. Si tú me dices cuál es la gran fortaleza del pueblo peruano, yo creo que en líneas generales su gran fortaleza es que es un pueblo creyente, un pueblo que con más y menos expresa su amor a Dios a través de procesiones, imágenes, ese deseo de que le echen agua bendita, etc. El Señor de los Por Milagros. ejemplo, ¿Cuáles son las oportunidades del bicentenario de la independencia del Perú? las oportunidades que tenemos en el Perú habría que verlas por sectores. El sector económico, me parece que los precios de los minerales, el precio del petróleo, creo yo, podrían generar que el Perú crezca en ese rubro. El tema del puerto de Chancay, megapuerto, es una oportunidad para que se desarrolle más el país. Ya he tocado el tema de la minería. El Perú tiene la gran oportunidad también de ocupar un lugar privilegiado en lo que son la exportación de productos que han logrado una gran acogida en el mercado internacional. Por ejemplo, vendedores o agroindustriales de frutas han tenido gran aceptación en el ámbito de la demanda mundial. ¿Cómo se llama ese frutito que ahora es como el boom antioxidante? Arán. Arándanos. Eso, Arándanos, pues. arándanos. Los arándanos, la palta, el mango, El las pacay. uvas, todo eso está teniendo mucha demanda en el mundo. El kiwi. Bueno, ¿y cuáles son las debilidades del bicentenario del Perú? Bueno, el Perú tiene también que hacer examen de conciencia como nación, porque hemos tenido autoridades que son de verdad una desgracia y creo que se salvan pues un mínimo porcentaje. Esa es la debilidad mayor, el hecho de que la corrupción en el Perú ha penetrado en todos los ambientes, la criollada, la viveza, la sacada de vuelta, la informalidad. El choque y fuga. Ese es el tema, doctor. Somos La dorada de píldora. Entonces, yo te pregunto,
de cara a un futuro cercano, no lejano, tienes en tu mente políticos probos, con capacidad técnica, con idoneidad moral para que lleven las riendas del Perú? Te pregunto, ¿no? Entonces, esta es una debilidad, porque si bien es cierto la política no es todo, la política es importante porque polis, ciudad, alguien tiene que gobernar la ciudad, si no hay un caos. Decía San Agustín, cuando la autoridad no busca el bien común, no busca la justicia, se vuelve una banda de ladrones. Esa es la debilidad del Perú, que hemos sido gobernados por banda de ladrones. Entonces, en ese panorama que tú me preguntas de debilidades, definitivamente tiene que estar la crisis de la clase política y tiene que estar también, ya de parte no de la clase política, sino de nuestra parte, el dejar de lado lo que tú has dicho, ¿no? La viveza, la criollada, la dorada de píldora. Falta civismo en el Perú, no hay civismo, por eso te encuentras con las calles cochinas. Falta un poco de disciplina en el peruano, falta disciplina, y cuando no hay disciplina hay caos, hay desorden. ¿Cuáles son las amenazas del bicentenario de la independencia del Perú? Las amenazas exteriores, para mí como sacerdote tenemos las ideologías que inundan el mundo. La ideología de género es una amenaza que pervierte a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Las ideologías son amenazas que quieren destrozar un país y quitar los valores humanos y cristianos. Y dentro del mismo Perú, pues tenemos el hecho de que hay una gran amenaza y es que no nos reconciliamos. Paramos siempre divididos, hay venganza política, hay odios, hay racismo. Racismo de todos los lados, ¿eh? Del gringo hacia el cholo, del cholo hacia el gringo. Ese es el racismo que hay en Perú. Entonces, eso es una amenaza. ¿Qué es lo que hay que reivindicar en el Perú en el bicentenario de su independencia? Hay que reivindicar el hecho de que somos un país libre, pero no significa que todos los peruanos vivan con libertad, porque cuando hay miseria no hay verdadera libertad. En un país donde un buen porcentaje de peruanos vive en la miseria, donde un buen porcentaje de peruanos viven en zonas olvidadas por el Estado, donde un buen porcentaje de peruanos, sobre todo jóvenes, no tienen las mismas oportunidades que otros jóvenes, no podemos hablar de una verdadera libertad. Y eso también tiene que ser motivo para apuntalar en este futuro inmediato. Tenemos que buscar que todos los peruanos tengan los accesos básicos para una vida digna y que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades. Y así como en una ciudad de la costa del Perú todos tienen internet, lo mismo tiene que pasar en un pueblito de la sierra del Perú o en un pueblito de la Amazonía del Perú. ¿Una mujer puede llegar a ser presidenta, ministra, congresista? ¿Un discapacitado puede llegar a ser presidente, ministro, congresista? Pero por supuesto, yo creo que ahorita, ¿quién es la presidenta? Dina Boluarte. Entonces, ¿qué, varón o mujer? Mujer. Entonces ya te has respondido, ¿no? Oportunidades para todos, inclusión para todos. Sí, pero la inclusión hay que explicarla bien. Inclusión no es que acepto las aberraciones, inclusión no es que todo vale, inclusión no es que hago la guachafería poner una E. Inclusión no es decir todos, todas, todes. Inclusión es respetar la vida en todas sus etapas. Inclusión es respetar a la persona, no insultarla, pero también inclusión es no permitir que se perviertan a los niños, a los adolescentes,
Inclusión es que haya una moralidad básica en la sociedad para que se respete siempre los derechos fundamentales de la persona humana, siendo el primer derecho el derecho a la vida. ¿Qué es lo que hay que arengar en el Perú en el bicentenario de su independencia? ¿Qué es lo que hay que arengar? Yo creo la palabra honestidad. Yo creo que hay que meterle esta palabra constantemente como estribillo a todas las clases y en todos los niveles, porque si no hay honestidad no hay nada. La honestidad es un valor fundamental para construir un país justo y solidario. ¿Qué es lo que hay que erradicar en el Perú en el bicentenario de su independencia? Tienen que erradicar la corrupción, y es un trabajo de hormiga porque, como he dicho, la corrupción está metida en todos los niveles, en todos los poderes, en todas las instituciones que deberían velar, por ejemplo, por la seguridad, por el bien común. Se ha metido la corrupción. No generalizo, pero sí es preocupante que no se confíe hoy en día en las instituciones que en todo Estado de Derecho deben funcionar correctamente. ¿Qué es lo que hay que recordar en el Perú en el bicentenario de su independencia? Hay que tener memoria buena para todo lo edificante, lo heroico que ha ocurrido en el Perú, y hay que aprender también de las cosas malas, las desgracias, las tragedias, las catástrofes que ha sufrido el Perú. Memoria para valorar lo bueno y potenciarlo. Memoria para detectar lo malo y no caer en los mismos errores. ¿A quién hay que rendirle homenaje, tributo en el Perú en el bicentenario de su independencia? Bueno, en primer lugar a Dios. Dios bendito bendice y nos ha bendecido con esta tierra ensantada, y también a los peruanos anónimos que han sudado la camiseta, que han sido honestos, que se han sacado la mugre para sacar adelante sus hogares, sus familias, que también han forjado instituciones en el Perú, que han contribuido al bien del pueblo peruano. Pienso en esas profesoras de escuelas, pienso en las enfermeras, en las postas médicas, pienso en los catedráticos de las universidades más antiguas del Perú, que formaron generaciones de intelectuales. Pienso en los intelectuales peruanos honestos. Pienso en algunos políticos, independientemente si fueron de izquierda o derecha, que fueron honestos. Pienso también en los deportistas, que en un país donde no se apoya el deporte lograron medallas. Edwin Vázquez, por ejemplo, la selección de vóley femenino, que ganó una medalla de plata en una olimpiada. Pienso en esa mamá que tuvo 4 hijos, abandonada, y sacó adelante a sus hijos, y sus hijos son profesionales. Pienso en los sacerdotes consagrados, en las religiosas que han trabajado en los lugares más pobres y más inhóspitos del Perú, llevando el Evangelio y la belleza de la palabra de Dios. Pienso en las mamás que no abortaron, que tuvieron sus hijos y los sacaron adelante. Pienso en los peruanos de buena voluntad. Me ha salido una elegía, hermano, una elegía brava. Y también hay que recordar a los peruanos con nombre propio. Es que no he querido a propósito dar nombres propios porque me voy a quedar corto. Y por eso he mencionado a aquellos anónimos que han puesto ese ladrillito para construir un edificio que se llama el Perú en su verdadera dimensión, el Perú que quiere Dios, el Perú que queremos los peruanos. ¿Qué es lo que hay que olvidar en el Perú en el bicentenario de su independencia?
¿Qué es lo que hay que olvidar? Tu pregunta es interesante, pero no es bueno olvidar el pasado porque si no comete los mismos errores. Pero sí hay que olvidar los agravios. Hay mucho rencor, mucho odio. Hay que olvidar los agravios y no estar teniendo reacciones marcadas por la venganza, el resentimiento. El respeto es muy importante y aunque puede ser, y de hecho pasa, que tengamos una gran animadversión hacia un político, un grupo político, creo que el respeto es muy importante, el diálogo tiene que ser marcado por respeto y también tiene que estar marcado por la caridad. Si somos creyentes, todos lo sazonamos con la caridad. Si no somos creyentes, se habla de ese respeto al otro, donde por humanidad también no se desea el mal del otro, por humanidad. ¿A quién hay que rescatar en el Perú en el bicentenario de su independencia? Bueno, ya lo he dicho, a los peruanos de buena voluntad, varones, mujeres, niños, adolescentes, profesionales, no profesionales, campesinos, mineros, sacerdotes, religiosas, todos los que han contribuido para el bien del Perú. ¿Qué valores hay que rescatar en el Perú en el bicentenario de su independencia? Bueno, como sacerdote yo rescato, ya lo he dicho, la piedad que hay en el pueblo peruano. No es común hoy en día, en este mundo secularizado, que en una procesión hayan cientos de miles de personas. Eso no ocurre ya en Europa. Acá nomás en América del Sur te vas a Chile. Yo he estado en Chile hace algunos años y no he encontrado la piedad que encuentro aquí. Entonces, los sacerdotes y aquellos que estamos como en primera fila de la evangelización tenemos que potenciar eso. Falta formación, falta doctrina, falta catecismo, pero hay una base de piedad muy interesante y esto hay que potenciarlo. ¿Qué es lo que mueve a los peruanos en una celebración como el bicentenario? ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que lo mueve? Bueno, a mí como sacerdote me mueve la fe y creo que la gran mayoría de los peruanos somos creyentes, entre católicos y evangélicos. Nos tiene que mover la fe y la fe es un estilo de vida. Y desde nuestra fe sabemos que el patriotismo es una virtud y que tenemos que colaborar todos en hacer un Perú grande, en plasmar los valores del reino de Dios en el Perú, la justicia, la verdad, la paz, la caridad. ¿Por qué causas válidas se deben unir los peruanos en el bicentenario del Perú? La mayor causa es el bien del Perú, y el Perú somos los peruanos. La doctrina social de la Iglesia habla del bien común. Tenemos que unirnos para que se forje el bien común, es decir, el conjunto de condiciones que hacen una vida plenamente humana. ¿Cuál es la vigencia? ¿Cuál es la trascendencia del bicentenario de la independencia del Perú? A ver, mira, hay dos cosas. En primer lugar, ya el centenario o bicentenario ya pasó. No podemos estar festejando eternamente una fecha importante, pero hemos celebrado el bicentenario y ya, listo, punto. Segundo aspecto, miremos el futuro con optimismo, pero siendo realistas. Somos realistas cuando decimos que el Perú tiene heridas, que en el Perú hay muchos problemas, que seguimos siendo un país tercermundista, que hay ignorancia, que hay corrupción, que hay informalidad, pero también hay una riqueza y hay que potenciar esa riqueza. Los peruanos, aparte de la piedad que veo, son ingeniosos, por eso el peruano nunca se muere de hambre. Y menos Frei, que tiene un apetito común. Como un elefante. Entonces, el peruano nunca se muere de hambre, es ingenioso. Entonces, potenciemos el ingenio peruano, ingenio para el bien.
¿Qué es lo que hay que perdonar en el bicentenario de la independencia del Perú? Ya, doctor, pon la cámara arriba. Doctor, buena pregunta, y cerramos con una pregunta interesante. Has preguntado algo además que conecta con este tiempo litúrgico, que es tiempo de Cuaresma. El perdón. Jesús dice que hay que perdonar 70 veces 7, es decir, siempre. Hay que perdonar de corazón. El perdón no es impunidad, por si acaso. Y por eso es importante que quienes han delinquido en este país paguen sus delitos. Hay muchos delincuentes de cuello y corbata sueltos en el Perú. Perdón no es impunidad. Hay que perdonar de corazón, nada de rencores, nada de deseo de venganza, nada de rencillas. Tengamos un corazón grande para perdonar y construyamos puentes, no construyamos muros. Forjemos en nuestro querido Perú el diálogo, el respeto hacia el otro, erradiquemos todo tipo de sentimientos malos hacia el prójimo. No puede ser que el peruano sea el lobo de otro peruano. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Día de la Mujer, el saludo por el Día de la Mujer, Padre. Bueno, un saludo a todas las mujeres. Le pido a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que las proteja. Mi homenaje a todas las mamás, a las religiosas, a las solteras, a todas aquellas mujeres también que son padre y madre para sus hijos. Desde aquí mi bendición, rezo por ustedes, que María Santísima las cubra con su manto maternal en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones. Gracias, Padre. Fue el Padre Carlos Roseli Almeida, párroco de Nuestra Señora Divina Misericordia de Surco, para la Cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Gracias.